En los últimos días ha habido muchísimo revuelo con el asteroide 2024 IR4 y la posibilidad de que este impactase contra la Tierra, probabilidad que ha ido oscilando entre el 3,1% de hace un par de días a hoy que está por debajo del 1%. Ahora bien, ¿qué pasaría si efectivamente este asteroide impactase contra la Tierra? ¿Cuál sería la energía liberada? ¿Sería como una bomba atómica? ¿Sería más? ¿Sería menos? ¿O cómo sería el cráter que dejaría dicho impacto? Pues en el vídeo de hoy vamos a calcularlo. Aquí tenemos los datos del asteroide, extraídos de la página web de la NASA, donde se va actualizando de manera constante esa probabilidad de impacto. Tenemos un diámetro de 55 metros y una velocidad de 13,26 kilómetros segundo. También tenemos un dato que es una hipótesis mía, que es 3.000 kilogramos metro cúbico de densidad, que es una densidad típica para un asteroide de roca compacta, con pocas porosidades. ¿Cómo calcularíamos la energía del impacto? Pues como es un cuerpo que está en movimiento, la energía pues sería energía cinética. En este caso, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. La velocidad, en este caso, lo único que tenemos que hacer es esta velocidad dada por la NASA, pasarla a metros segundo. En otras palabras, multiplicar por 1000. Tendríamos que estos serían 13.260 metros segundo. Ahora bien, ¿cómo podemos obtener la masa? Pues precisamente por eso vamos a utilizar esta densidad. Como sabemos que la densidad es igual a masa partido por volumen, la masa tendrá que ser la densidad por el volumen. Hasta aquí perfecto, pero ¿cómo calculamos el volumen? Pues hagamos otra hipótesis. Supongamos que el asteroide es perfectamente esférico y digamos que el volumen de una esfera, como bien sabemos, es 4/3 de pi por el radio al cubo, o en nuestro caso, 4/3 de pi por 55, que es el diámetro, dividido entre 2, al cubo. Y esto nos da un valor de 87.111 metros cúbicos. Con este valor, calcular la masa es instantáneo. Simplemente multiplicamos la densidad por este volumen que acabamos de calcular y nos queda 2,613 por 10 elevado a 8 kilogramos. Y ahora, con esto, ya podríamos calcular la energía, que simplemente aplicando la fórmula, porque tenemos tanto velocidad como masa, nos daría 2,297 por 10 elevado a 16 julios. Y ahora la pregunta que nos deberíamos hacer ¿es esto mucho? ¿Es esto poco? Pues vamos a compararlo con algo conocido. La bomba atómica de Hiroshima liberó 6,3 por 10 elevado a 13 julios. Si comparamos ambos valores de una forma elegante, dividiéndolos, es decir, dividimos la energía del asteroide entre la energía liberada por la bomba de Hiroshima, tendríamos el siguiente valor: 364,6. Es decir, la energía que liberaría este asteroide en su impacto sería el equivalente a 364 bombas atómicas de Hiroshima. Una auténtica barbaridad. Ahora bien, esto es simplemente una energía y es difícil de cuantificar el potencial destructivo que tendría. Es decir, respondamos a la siguiente pregunta: ¿cómo de grande sería el cráter que dejaría un impacto de estas características sobre la superficie terrestre? Vamos a verlo. Para el cálculo del cráter voy a utilizar un modelo simplificado que se basa en el modelo de Holz-Apfel. Os dejo el artículo en la descripción por si queréis echar un ojo. Básicamente, lo que tenemos aquí es que el diámetro de dicho cráter será igual a K por E dividido entre 10 elevado a 20 elevado a alfa. Aquí en esta fórmula, tanto K como alfa son parámetros experimentales que toman los valores de 1,3 y 0,29 para un suelo relativamente duro. Además, esta fórmula está en kilómetros, de manera que voy a multiplicar por 1000 para que el valor que obtengamos esté en metros. Por último, la profundidad se obtiene en función del diámetro y funciona de manera similar. Tendríamos el diámetro dividido entre un parámetro gamma que depende de la dureza del suelo. Para un suelo relativamente duro, gamma toma el valor de 5. Con estos dos voy a calcular el diámetro y la profundidad de nuestro supuesto impacto del asteroide. Tened en cuenta que este modelo es súper sencillo, no tiene, por ejemplo, otras cosas en cuenta como el ángulo. Os dejo también en la descripción una web que te permite juguetear, incluir diámetro, densidad, además incluso te propone valores para que podáis
toquetear y ver diferentes impactos y qué diferentes niveles de daño o diferentes cráteres se generarían. Vamos a hacer estos números. En el primer caso tendríamos 114,5 metros y para la profundidad, que es simplemente esto y entre 5, tendríamos 22,89 metros. Es decir, es un cráter bastante grande. Para que os hagáis una idea, una piscina olímpica tiene de dimensiones 50 por 25 y una profundidad de unos 2,7 metros. Esto es bastante más grande. Ahora bien, ¿existe otra forma de la que podamos estimar el potencial destructivo? Pues realmente sí, porque hubo un evento relativamente similar, que fue el evento del Tunguska, en el cual un asteroide de dimensiones parecidas, de unos 50 a 60 metros de diámetro, impactó, entre comillas, contra la Tierra. Digo entre comillas porque ese asteroide explotó en la atmósfera antes de tocar la Tierra. No generó ningún cráter, pero la explosión derribó 80 millones de árboles. Ocurrió en la Siberia rusa en los años 1900, más o menos. Además, el radio expansivo fue de 2.100 kilómetros, es decir, una auténtica barbaridad, pero nos da una idea de qué potencial destructivo podría tener esto, además de estas fórmulas que hemos visto. Si esto realmente llega a ocurrir, ¿qué podríamos hacer? Pues realmente ya existe un plan. En 2022 la NASA lanzó la misión DART e hizo una prueba. Hizo una prueba en la cual cogió una sonda y la lanzó para impactarla deliberadamente contra un asteroide y ver si podía desviarlo de su trayectoria. El resultado del experimento fue un éxito, pues realmente consiguieron desviarlo. Si finalmente esta probabilidad empieza a aumentar y se ve que hay un peligro real, seguramente recurramos a algo así, aunque a día de hoy el peligro parece que ha desaparecido por completo, según los últimos datos estadísticos. De todas maneras, de aquí a 2032 queda muchísimo y veremos qué ocurre al final, si este asteroide se queda en una mera anécdota o al final resulta que tenemos que utilizar una sonda para impactar contra él y desviarlo de su trayectoria y estar todos sanos y salvos. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta entonces, confiad en la ciencia. Hasta luego.